El sol del mediodía golpeaba implacable sobre las calles polvorientas de San Antonio, Texas, en el verano de 1875. Jake Morrison ajustó su sombrero de ala ancha mientras dirigía su caballo hacia el centro de la ciudad, con una lista mental de suministros que necesitaba para el rancho. El sudor le corría por la frente curtida por años de trabajo bajo el sol tejano, y sus ojos azules escaneaban las calles bulliciosas con la cautela de un hombre acostumbrado a la soledad de las praderas. Había cabalgado durante 3 horas desde el rancho Double J, donde trabajaba como capataz para el viejo Samuel Johnson. Era un trabajo duro pero honesto, y Jake valoraba la simplicidad de su vida, levantarse al amanecer, arrear ganado, reparar cercas y dormir bajo las estrellas. A los 32 años, había encontrado en esa rutina una paz que había perdido después de la guerra civil, cuando regresó a casa para descubrir que ya no tenía una. El ruido de una multitud lo sacó de sus pensamientos. Al doblar la esquina de Main Street, se encontró con una aglomeración de hombres gritando y agitando sombreros en el aire. Debe ser el leilao de gado, pensó, recordando que había escuchado hablar de una subasta de ganado esa semana. Su caballo, un mustango bayo llamado Sander, relinchó nerviosamente ante el griterío. Jake desmontó y ató las riendas a un poste, dirigiéndose hacia la multitud. Quizás podría encontrar algunas cabezas de ganado a buen precio para el señor Johnson. Se abrió paso entre los hombres sudorosos, muchos de ellos rancheros como él, otros comerciantes de la ciudad vestidos con trajes que contrastaban con la ropa de trabajo de cuero y denim. En el centro del círculo, sobre una plataforma de madera improvisada, un hombre corpulento con chaleco rojo gritaba números mientras señalaba algo que Jake no podía ver claramente. Los gritos de 500, 600, resonaban en el aire cargado de polvo y tensión. «Excelente ejemplar», gritaba el subastador. «Joven, fuerte, perfecta para el trabajo doméstico. Empezamos en $500. Jake frunció el ceño. Era extraño describir así al ganado, pero cada subastador tenía su estilo. Se acercó más, empujando suavemente a un hombre con olor a whisky que bloqueaba su vista. Lo que vio lo dejó helado. No era ganado. En el centro de la plataforma, con grilletes en los tobillos y las muñecas, había una mujer joven. Su cabello negro azabache caía en ondas desarregladas sobre sus hombros, y su vestido de algodón azul estaba rasgado y sucio. Sus ojos oscuros, del color del café mexicano, miraban hacia adelante con una mezcla de desafío y resignación que hizo que algo se revolviera en el estómago de Jake. «¡Santo Dios!», murmuró, sintiéndose mareado. Había escuchado que aún existían mercados de esclavos en algunas partes del sur, pero verlo con sus propios ojos era completamente diferente. La guerra había terminado hacía una década, pero aparentemente algunos rincones del mundo se resistían al cambio. «700», gritó alguien a su derecha. «750», respondió otro desde el fondo. Jake observó el rostro de la mujer, que no podía tener más de 25 años. Había algo en sus facciones, en la forma altiva en que mantenía la cabeza erguida a pesar de las circunstancias, que le recordó a las mujeres mexicanas que había conocido durante sus días como soldado en la frontera. Eran mujeres fuertes, con una dignidad innata que ni la pobreza ni la adversidad podían quebrar. «800», gritó el subastador. «Vamos, caballeros. Una belleza como esta no se ve todos los días. Fuerte para el trabajo, joven para durar años». Las palabras del hombre hicieron que Jake cerrara los puños. Había algo profundamente perturbador en la forma casual con que este individuo hablaba de otro ser humano como si fuera una herramienta o un animal. Los recuerdos de la guerra, de los compañeros que había perdido luchando precisamente contra este tipo de injusticias, vinieron a su mente como fantasmas. «850», gritó un hombre mayor con bigote gris, vestido con un traje costoso que sugería que era dueño de una plantación próspera. El subastador sonrió, mostrando dientes amarillentos. «850. Una vez». Jake sintió que algo hervía en su interior. No podía quedarse allí parado, siendo testigo de esta atrocidad sin hacer nada. Pero tampoco sabía qué hacer. No tenía ese tipo de dinero, y aunque lo tuviera, ¿qué haría después? ¿Liberar a la mujer? ¿Llevarla de vuelta al rancho? El señor Johnson era un hombre decente, pero contratar a una exesclava podría traer problemas. 850. 2 veces. Los ojos de la mujer se cruzaron con los suyos por un momento, y Jake vio algo en ellos que lo golpeó como un puñetazo. No era súplica, no era desesperación. Era una especie de desafío silencioso, como si estuviera diciéndole, adelante, mírame como todos los demás, como un objeto.
pero nunca podrás tocar mi alma. Ese momento de conexión fue como un rayo. Sin pensarlo, sin calcular las consecuencias, Jake levantó la mano. $1000, gritó, su voz cortando el aire como un cuchillo. Un silencio súbito cayó sobre la multitud. Todas las cabezas se volvieron hacia él, y Jake sintió el peso de docenas de miradas curiosas y algunas hostiles. El subastador sonrió ampliamente, claramente complacido por el aumento dramático. $1000. Tenemos $1000 del caballero del sombrero marrón. El hombre del traje costoso se volvió hacia Jake, evaluándolo con ojos fríos. Por un momento, pareció que iba a aumentar la oferta, pero algo en la postura de Jake, en la determinación silenciosa que irradiaba, lo hizo reconsiderar. Después de unos segundos que parecieron eternos, el hombre sacudió la cabeza y se alejó entre la multitud. $1000. Una vez. 2 veces. Vendida al caballero del sombrero marrón. El martillo golpeó la madera con un sonido que resonó en los oídos de Jake como un trueno. De repente, se dio cuenta de lo que había hecho. Acababa de gastar prácticamente todos sus ahorros de los últimos 3 años en algo que no tenía idea de cómo manejar. El subastador se acercó a él con una sonrisa oleosa. Excelente compra, señor. ¿Cómo prefiere pagar? Jake sacó su billetera de cuero, sintiendo que las manos le temblaban ligeramente. Contó los billetes arrugados y las monedas de oro que había estado ahorrando para comprar su propio pedazo de tierra algún día. $1000 exactos. Todo lo que tenía en el mundo, aparte de su caballo y sus armas. Aquí tiene, dijo, entregando el dinero con una mezcla de determinación y pánico. El subastador contó el dinero rápidamente y le entregó un papel. Los documentos de propiedad. Es suya, señor. ¿Necesita ayuda para transportarla? La palabra propiedad hizo que Jake sintiera náuseas. Miró hacia la plataforma, donde la mujer seguía de pie, ahora mirándolo directamente. Sus ojos no mostraban gratitud, tampoco miedo. Solo una especie de curiosidad cautelosa, como si estuviera tratando de descifrar qué tipo de hombre era él. No, respondió Jake, doblando el papel y metiéndoselo en el bolsillo. Puedo encargarme. Se acercó a la plataforma, consciente de que la multitud comenzaba a dispersarse, algunos hombres murmurando entre ellos y lanzándole miradas curiosas. Subió los escalones de madera, que crujieron bajo su peso, y se encontró frente a frente con la mujer que acababa de comprar. De cerca, podía ver que era aún más hermosa de lo que había pensado inicialmente, pero también podía ver las marcas del sufrimiento en su rostro. Tenía un moretón amarillento en la mejilla izquierda, y había pequeños cortes en sus manos que sugerían que había luchado. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más lo impactaba. Eran inteligentes, orgullosos, y completamente desafiantes. Señorita, dijo Jake, quitándose el sombrero en un gesto de respeto que claramente la sorprendió. Mi nombre es Jake Morrison. Sé que esto debe ser confuso para usted. Ella lo estudió durante un momento antes de responder. Cuando habló, su voz tenía un leve acento mexicano, pero su inglés era claro y educado. ¿Confuso? Señor Morrison, acabo de ser vendida como ganado a un extraño. Confuso, es una palabra muy suave para describir mi situación. Jake sintió que se sonrojaba. Tenía razón, por supuesto. Tiene razón. Yo, honestamente no sé qué me poseyó para hacer lo que hice. Vi lo que estaba pasando y no pude. Se detuvo, buscando las palabras correctas. No pude quedarme allí parado. ¿Y ahora qué? Preguntó ella, levantando las manos para mostrar los grilletes. ¿Me lleva a su rancho para cocinar y limpiar hasta que muera? La amargura en su voz era como un cuchillo, pero Jake podía entender de dónde venía. No, dijo firmemente. No sé exactamente qué voy a hacer, pero no será eso. Ella arqueó una ceja, claramente escéptica. No. No, repitió Jake, sacando las llaves de los grilletes que el subastador le había dado. Para empezar, vamos a quitarle estas cosas. Se arrodilló y comenzó a trabajar en los grilletes de sus tobillos. Podía sentir que ella se tensaba, pero no se alejó. Cuando las cadenas cayeron al suelo con un tintineo metálico, Jake se incorporó y extendió las llaves hacia ella. ¿Puede quitárselas de las manos usted misma? Por primera vez, vio algo parecido a la sorpresa en sus ojos. Tomó las llaves con manos temblorosas y se liberó de los grilletes de las muñecas. Se frotó las marcas rojas que habían dejado las cadenas, y Jake notó que tenía las manos de alguien que había conocido el trabajo duro,
pero también la delicadeza de una educación refinada. ¿Cómo se llama?, preguntó Jaque suavemente. Ella dudó por un momento, como si incluso su nombre fuera algo precioso que debía proteger. Elena, dijo finalmente. Elena Vázquez. Elena, repitió Jaque, probando el nombre. Es un nombre hermoso. Elena, sé que no tiene razón alguna para confiar en mí, pero le prometo que no le haré daño. Lo que pasó aquí hoy, no está bien. Nada de esto está bien. Elena lo estudió durante un largo momento, y Jaque pudo ver que estaba evaluando sus opciones, calculando si este extraño cowboy representaba una amenaza menor o mayor que la situación de la que acababa de salir. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué gastó tanto dinero en una desconocida? Jaque se puso el sombrero de nuevo, pensando en la pregunta. Era una buena pregunta, y merecía una respuesta honesta. No lo sé completamente, admitió. Pero cuando la vi allí arriba, cuando vi la forma en que mantenía la cabeza en alto a pesar de todo, me recordó por qué luchamos en la guerra. Me recordó que algunas cosas valen más que el dinero. Elena asintió lentamente, como si estuviera procesando sus palabras. ¿Y ahora qué, señor Morrison? ¿Qué hace un cowboy con una mujer que acaba de comprar por $1000? Jaque miró a su alrededor. La multitud se había dispersado casi completamente, pero aún podía sentir algunas miradas curiosas. Este no era el lugar para tener esa conversación. Primero, dijo, vamos a salir de aquí. Después, si me permite, me gustaría escuchar su historia. Y luego, bueno, luego veremos qué podemos hacer para arreglar este desastre. Elena lo miró durante un momento más, luego asintió. Muy bien, señor Morrison. Pero le advierto, mi historia no es bonita, y una vez que la escuche, es posible que se arrepienta de su impulso caballeroso. Jaque sonrió por primera vez en todo el día, una sonrisa triste pero genuina. Señorita Vázquez, algo me dice que ya me arrepiento de muchas cosas. Una más no va a matarme. Mientras bajaban de la plataforma y se dirigían hacia donde Sander esperaba pacientemente, Jaque no podía dejar de preguntarse en qué se había metido. Pero cuando miró hacia Elena, caminando a su lado con la dignidad intacta a pesar de todo lo que había pasado, supo que había hecho lo correcto. El sol comenzaba a descender en el cielo tejano, tiñendo las nubes de naranja y rosa. Era hora de ir a casa, pero Jaque tenía la sensación de que su vida acababa de cambiar para siempre. El viaje de regreso al rancho Double J transcurrió en un silencio tenso pero no hostil. Elena cabalgaba en Sander detrás de Jaque, aferrándose con cuidado a su cintura mientras él guiaba al caballo por los senderos polvorientos que conocía de memoria. El sol se ponía lentamente, creando largas sombras que se extendían como dedos oscuros sobre la hierba dorada de la pradera tejana. Jaque podía sentir la tensión en el cuerpo de Elena, la forma en que se mantenía rígida para evitar cualquier contacto innecesario. No la culpaba. Después de lo que había experimentado, probablemente cada hombre representaba una amenaza potencial. El pensamiento lo llenó de una ira silenciosa hacia quienes habían sido responsables de ponerla en esa situación. Cuando llegaron al rancho, el viejo Samuel Johnson estaba sentado en el porche de la casa principal, fumando su pipa de la tarde como siempre hacía. A los 68 años, Sam había visto muchas cosas en su vida: la expansión hacia el oeste, la guerra civil, el auge y la caída de imperios ganaderos. Sus ojos grises, aunque bondadosos, habían desarrollado la capacidad de evaluar situaciones complicadas rápidamente. Buenas tardes, Jaque, dijo Sam, su mirada moviéndose curiosamente hacia Elena. Veo que trajiste compañía. Jaque desmontó y ayudó a Elena a bajar del caballo. Sam, esta es Elena Vázquez. Elena, este es Samuel Johnson, el dueño del rancho. Sam se quitó su sombrero de ala ancha en un gesto de cortesía. Señorita Vázquez, es un placer. ¿Puedo preguntar qué los trae por aquí? Jaque intercambió una mirada con Elena. Habían tenido tiempo de hablar brevemente durante el viaje, y ella había accedido a contarle su historia completa una vez que estuvieran en un lugar seguro. Es una larga historia, Sam. ¿Podríamos usar la cocina de la casa de huéspedes esta noche? Sam estudió los rostros de ambos, notando claramente que algo importante había ocurrido. Por supuesto. Marta preparó estofado para la cena. Hay suficiente para 3. Hizo una pausa. Jaque, todo está bien. Espero que sí, Sam. Te explicaré todo mañana. Sam asintió, confiando en el juicio de su capataz después de 5 años de trabajo conjunto. Muy bien. Elena, espero que te sientas cómoda aquí. Si necesitas algo,
La casa principal está siempre abierta. Una hora después, Jake y Elena estaban sentados en la pequeña mesa de madera de la casa de huéspedes, compartiendo tazones del estofado de Marta mientras la luz dorada de las lámparas de aceite creaba un ambiente cálido y acogedor. Elena había usado el lavabo para limpiarse el polvo del viaje y se había peinado el cabello, revelando completamente su belleza natural. Antes de contarle mi historia, dijo Elena, removiendo distraídamente su estofado, necesito saber algo. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué quiere de mí a cambio? Jake dejó su cuchara y la miró directamente a los ojos. No quiero nada a cambio, Elena. Lo que pasó hoy en ese mercado estuvo mal, y no podía quedarme allí parado viendo cómo trataban a otra persona como mercancía. Los hombres siempre quieren algo, respondió ella con amargura. Mi experiencia me ha enseñado eso. Entonces permíteme demostrar que estás equivocada, dijo Jake con calma. Cuéntame tu historia cuando estés lista. Si después decides que quieres irte, te daré dinero para el viaje y un caballo. Si quieres quedarte y trabajar aquí, hablaré con Sam sobre darte empleo. Lo que decidas será tu elección. Elena lo estudió durante un largo momento, buscando señales de engaño en su rostro curtido por el clima. Lo que vio fue honestidad, quizás incluso vulnerabilidad. Finalmente, asintió. Muy bien, dijo, tomando una respiración profunda. Mi historia comienza en Monterrey, México, hace 3 años. Mi padre, Diego Vázquez, era comerciante. Tenía una empresa próspera que importaba bienes de Estados Unidos y exportaba plata y artesanías mexicanas. Éramos una familia acomodada. Se detuvo para tomar un sorbo de agua, y Jake notó que sus manos temblaban ligeramente. Mi padre era un hombre honesto, quizás demasiado honesto para el negocio que hacía. Tenía un socio americano, un hombre llamado Theodore Blackwood, que manejaba las operaciones en el lado texano de la frontera. El nombre hizo que Jake frunciera el ceño. Había escuchado hablar de Theodore Blackwood, un hombre poderoso en San Antonio, dueño de varios negocios y con conexiones políticas importantes. Blackwood convenció a mi padre de expandir el negocio, continuó Elena. Propuso comprar grandes extensiones de tierra en Texas para establecer rutas comerciales más directas. Mi padre invirtió todo lo que tenía en el proyecto, incluyendo propiedades familiares que habían estado en nuestra familia durante generaciones. Jake comenzaba a ver hacia dónde se dirigía la historia, y no le gustaba nada. Al principio, todo parecía ir bien. Los documentos llegaban regularmente, mostrando las compras de tierras, los permisos, las licencias. Pero entonces mi padre empezó a notar inconsistencias. Números que no cuadraban, propiedades que aparecían en los documentos pero que no existían cuando enviaba gente a verificarlas. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad que se extendía más allá del rancho. Cuando mi padre confrontó a Blackwood, este le dijo que todo estaba en orden, que las discrepancias eran errores administrativos temporales. Pero mi padre no era tonto. Comenzó su propia investigación. ¿Qué descubrió?, preguntó Jake, aunque sospechaba que ya conocía la respuesta. Que Blackwood había estado estafándolo desde el principio, dijo Elena, su voz cargada de dolor y rabia. Las tierras que supuestamente había comprado para la sociedad las había registrado a su propio nombre. Los permisos eran falsos. El dinero que mi padre había invertido simplemente había desaparecido en los bolsillos de Blackwood. Jake cerró los puños. Había conocido hombres como Blackwood durante la guerra y después, aprovechadores que se enriquecían a costa del sufrimiento de otros. Mi padre decidió venir a Texas para confrontar personalmente a Blackwood y exigir la devolución de su dinero, continuó Elena. Me trajo con él porque hablaba inglés mejor que él y podía ayudar con las negociaciones. Mi madre se quedó en casa con mi hermano menor. Se volvió hacia Jake, y él pudo ver lágrimas brillando en sus ojos. Nunca debimos haber venido. ¿Qué pasó? Blackwood nos recibió en su oficina en San Antonio, muy cordial al principio. Pero cuando mi padre presentó las evidencias del fraude, cuando exigió una explicación y la devolución del dinero, Blackwood cambió completamente. Dijo que mi padre era un mexicano ignorante que no entendía los negocios americanos, que no tenía pruebas reales de nada. Elena se secó una lágrima que había rodado por su mejilla. Mi padre se puso furioso. Amenazó con ir a las autoridades, con exponer públicamente lo que Blackwood había hecho. Fue entonces cuando Blackwood mostró su verdadera naturaleza. ¿Cómo? Llamó a varios hombres que aparentemente estaban esperando en la habitación contigua. Hombres armados, con aspecto de pistoleros.
Nos dijeron que teníamos 24 horas para salir de Texas y que nunca regresáramos, o enfrentaríamos las consecuencias. Jaque sintió que la sangre le hervía. Y se fueron. Elena sacudió la cabeza. Mi padre era un hombre orgulloso, señor Morrison. No iba a permitir que un ladrón lo intimidara y se quedara con todo su dinero. Esa noche, en lugar de huir, fue a la oficina del sheriff para presentar una denuncia formal. Un silencio pesado llenó la habitación. Jaque podía adivinar lo que había pasado después, pero necesitaba escucharlo. Nunca llegó a la oficina del sheriff, dijo Elena con voz quebrada. Lo encontraron a la mañana siguiente en un callejón, muerto de un disparo. Las autoridades dijeron que había sido un robo que salió mal, que probablemente había resistido cuando alguien trató de robarle. Pero tú sabías la verdad. Por supuesto que sabía la verdad. Pero era una mujer mexicana sola en territorio estadounidense, sin dinero, sin contactos, sin manera de probar nada. Cuando traté de hablar con el sheriff sobre Blackwood, sobre la reunión del día anterior, me dijeron que estaba distraída por el dolor y que estaba inventando historias. Elena regresó a la mesa y se sentó pesadamente. Pensé que al menos me dejarían irme a casa. Había gastado el poco dinero que tenía en el hotel, esperando que las autoridades investigaran la muerte de mi padre. Pero cuando traté de conseguir dinero para el viaje de regreso, descubrí que no tenía papeles válidos para estar en Estados Unidos. ¿Cómo es eso posible? Tu padre era un comerciante legítimo. Los papeles que tenía habían sido proporcionados por Blackwood como parte de su asociación comercial. Cuando mi padre murió, Blackwood aparentemente los invalidó. De repente, yo era una inmigrante ilegal sin medios de subsistencia. Jaque comenzó a entender la magnitud de la conspiración. No solo habían asesinado al padre de Elena, sino que habían organizado las cosas para que ella no pudiera regresar a casa a contar lo que había pasado. Las autoridades me arrestaron por estar ilegalmente en el país, continuó Elena. Me dijeron que sería deportada, pero en lugar de enviarme de regreso a México, me vendieron para pagar los costos de mi detención y deportación. ¿Te vendieron? Las mismas autoridades. Elena asintió amargamente. Aparentemente es una práctica común en algunas partes del sur. Arrestan a inmigrantes ilegales o a personas sin medios, luego los venden como trabajadores, contratados, para pagar las multas y costos legales. Por supuesto, los contratos están estructurados de tal manera que es casi imposible saldar la deuda. Jaque se levantó y comenzó a caminar por la habitación, demasiado furioso para permanecer sentado. ¿Durante cuánto tiempo estuviste en esa situación? 6 meses, respondió Elena. Me vendieron a una familia en las afueras de San Antonio. La señora de la casa me odiaba desde el primer día porque su esposo, bueno, tenía ojos Gondring. Ella me culpaba por eso en lugar de culpar a su marido. Las condiciones eran terribles, pero al menos estaba relativamente segura. ¿Qué cambió? El hombre trató de forzarme una noche cuando su esposa estaba visitando a su hermana. Luché contra él, lo golpeé con una lámpara de aceite cuando trató de sujetarme. Lo lastimé bastante. Jaque sintió una mezcla de orgullo y horror. Orgullo porque Elena había luchado, horror porque sabía lo que probablemente había pasado después. Su esposa regresó al día siguiente y me culpó por seducir a su marido. Me acusaron de agresión y robo, aunque no había robado nada. Esta vez no hubo ni siquiera la pretensión de un proceso legal. Me vendieron directamente al mercado de esclavos donde usted me encontró. Elena terminó su historia y se quedó mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa. Jaque podía ver que contar todo esto le había costado mucho, que había revivido cada momento doloroso. Elena, dijo finalmente, su voz suave pero llena de determinación. Vamos a arreglar esto. Ella levantó la mirada, sorprendida. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que vamos a exponer a Blackwood. Vamos a conseguir justicia para tu padre. Y vamos a asegurarnos de que tengas los medios para regresar a casa con tu familia si eso es lo que quieres. Elena lo miró como si hubiera perdido la razón. Señor Morrison, usted no entiende contra quién estaríamos luchando. Theodore Blackwood es uno de los hombres más poderosos de Texas. Tiene dinero, influencia, conexiones políticas. Yo soy nadie. No, dijo Jaque firmemente. Tú eres alguien que conoce la verdad. Y la verdad es algo poderoso cuando está en las manos correctas. ¿Y cuáles serían las manos correctas? Jaque sonrió, pero era una sonrisa sin humor. Las mías, para empezar.
Y las de Sam Johnson. Y las de algunas otras personas que conozco que no toleran que los ladrones y asesinos se salgan con la suya. Elena sacudió la cabeza. Es demasiado peligroso. Ya vio lo que le pasó a mi padre cuando trató de confrontar a Blackwood. Tu padre estaba solo y en territorio desconocido, respondió Jake. Nosotros tenemos ventajas que él no tenía. ¿Cómo cuáles? Como el hecho de que yo soy de aquí. Conozco a la gente, conozco cómo funcionan las cosas. Como el hecho de que Sam Johnson tiene su propia reputación e influencia en estos territorios. Como el hecho de que han pasado 3 años, y Blackwood probablemente se siente seguro y ha bajado la guardia. Elena lo estudió durante un largo momento. ¿Por qué haría esto por mí? ¿Por qué se arriesgaría de esa manera? Jake se sentó nuevamente frente a ella. Porque es lo correcto. Porque tu padre murió tratando de recuperar lo que legítimamente le pertenecía. Porque ninguna mujer debería ser vendida como ganado para silenciar la verdad. ¿Y por qué? Se detuvo, luchando con las palabras. ¿Por qué qué? Porque he visto demasiadas injusticias en mi vida y he hecho muy poco para detenerlas. Tal vez es hora de que eso cambie. Elena permaneció en silencio durante varios minutos, claramente debatiendo consigo misma. Finalmente, levantó la mirada. Si hacemos esto, dijo lentamente, necesitamos ser inteligentes al respecto. Blackwood no es solo corrupto, es peligroso. No dudará en matarnos a ambos si se siente amenazado. Entonces estás de acuerdo. Elena asintió lentamente. Sí, pero no solo por justicia para mi padre, aunque eso es importante. También porque mientras Blackwood esté libre, nunca estaré realmente segura. Él sabe que conozco la verdad sobre sus negocios. Eventualmente, se asegurará de que no pueda contársela a nadie. Jake extendió su mano a través de la mesa. Entonces somos socios en esto. Elena miró su mano durante un momento, luego la estrechó firmemente. Su apretón era fuerte, el de alguien acostumbrado al trabajo duro y a luchar por sobrevivir. Socios, acordó. Pero señor Morrison, necesita entender algo, esto no va a ser fácil. Blackwood tiene recursos que nosotros no tenemos. Tendremos que ser más astutos que él, más rápidos, y mucho más cuidadosos. Llámame Jake, dijo él. Y tienes razón. Pero tenemos algo que él no tiene. ¿Qué es eso? Jake sonrió, y esta vez había algo genuinamente peligroso en su expresión. Tenemos la verdad. Y tenemos la motivación para asegurarnos de que esa verdad salga a la luz, sin importar lo que cueste. Mientras la noche se extendía sobre el rancho Double J, Jake y Elena comenzaron a planear su campaña contra Theodore Blackwood. No sabían exactamente lo que les esperaba, pero ambos entendían que no había vuelta atrás. La lucha por la justicia había comenzado. Los siguientes días transcurrieron en una mezcla de planificación cuidadosa y trabajo rutinario en el rancho. Jake había hablado con Sam Johnson la mañana después de la llegada de Elena, contándole la historia completa. El viejo ranchero había escuchado en silencio, fumando su pipa mientras procesaba la información. Theodore Blackwood, había murmurado Sam cuando Jake terminó de hablar. Ese nombre me suena familiar, pero no de una manera buena. ¿Lo conoces? No personalmente, pero he escuchado rumores a lo largo de los años. Negocios cuestionables, asociaciones con gente peligrosa. Nunca presté mucha atención porque sus actividades no afectaban mi ganado ni mi tierra. Sam había mirado hacia donde Elena estaba alimentando a las gallinas en el corral. Pero esto es diferente. Esto es personal. Sam había acordado ayudar en lo que pudiera, y también había insistido en que Elena se quedara en el rancho tanto tiempo como fuera necesario. Esta es tierra honesta, había dicho. Aquí estará segura. Elena se había adaptado rápidamente a la vida en el rancho. A pesar de su educación refinada, no era ajena al trabajo duro. Ayudaba a Marta con las tareas domésticas, cuidaba los animales menores, y por las tardes, cuando el trabajo del día había terminado, ella y Jake planeaban su estrategia. Necesitamos evidencia, había dicho Elena la tercera noche, mientras estudiaban un mapa de Texas extendido sobre la mesa de la cocina. Sin evidencia, no somos más que una mujer mexicana desesperada y un cowboy con una historia increíble. Jake había marcado varios puntos en el mapa: San Antonio, donde estaba la oficina principal de Blackwood; Austin, donde se registraban las escrituras de propiedades, y varios pueblos más pequeños donde Blackwood supuestamente tenía negocios. Tu padre mencionó que tenía algunos documentos cuando confrontó a Blackwood.
¿Sabes qué pasó con ellos? Elena había cerrado los ojos, tratando de recordar. Los tenía en una carpeta de cuero marrón. Los llevó a la reunión con Blackwood, pero cuando encontré sus pertenencias después de su muerte, la carpeta no estaba entre ellas. Así que Blackwood probablemente los tiene, había concluido Jake. O los destruyó. Tal vez. Pero mi padre era meticuloso. Es posible que haya guardado copias en algún lugar. Esa conversación había llevado a Jake a tomar una decisión que había estado evitando. Tendrían que ir a San Antonio. Era arriesgado, especialmente para Elena, pero era el único lugar donde podrían encontrar las evidencias que necesitaban. Sam había insistido en que llevaran a dos de sus vaqueros más confiables, Miguel Herrera, un hombre de 30 años cuya familia había trabajado para los Johnson durante 2 generaciones, y Tom Bradley, un exsoldado que había servido bajo el mando de Jake durante la guerra. No van a ir solos a enfrentar a ese hombre, había declarado Sam con firmeza. Miguel conoce San Antonio como la palma de su mano, y Tom es bueno para salir de problemas. El viaje a San Antonio tomó 2 días. Cabalgaron en silencio la mayor parte del tiempo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Elena montaba ahora su propio caballo, una yegua alazana que Sam había insistido en regalarle. Toda mujer independiente necesita su propio caballo, había dicho. Jake no podía dejar de notar cómo Elena se había transformado en los últimos días. El vestido rasgado y sucio había sido reemplazado por ropa de trabajo práctica que Marta había adaptado para ella. Había recuperado algo de peso, y sus ojos habían perdido parte de esa mirada cautelosa y desesperada. Pero más que nada, había recuperado su dignidad, y Jake se daba cuenta de que eso la hacía aún más hermosa. También se había dado cuenta de algo más, estaba enamorándose de ella. Era algo que había tratado de negar, diciéndose a sí mismo que solo sentía compasión por su situación. Pero la forma en que su corazón se aceleraba cuando ella sonreía, la manera en que buscaba excusas para estar cerca de ella, la preocupación constante por su seguridad, no era solo compasión. Llegaron a San Antonio al atardecer del segundo día y se alojaron en un hotel modesto en las afueras de la ciudad. Jake había registrado habitaciones separadas para él y Elena, con Miguel y Tom compartiendo una tercera habitación. Mañana empezamos, había dicho Jake mientras cenaban en el pequeño restaurante del hotel. Elena, ¿recuerdas dónde se hospedaron tú y tu padre cuando vinieron aquí? En el Hotel Menger, había respondido ella. Mi padre siempre decía que si ibas a hacer negocios en una ciudad extraña, necesitabas proyectar éxito. Jake había intercambiado una mirada con Tom. El Hotel Menger era uno de los más lujosos de San Antonio, frecuentado por comerciantes prósperos, políticos y personas influyentes. Es un buen lugar para empezar, había dicho Tom. La gente que trabaja en hoteles como ese ve mucho y escucha más. Si tu padre hizo algún tipo de arreglo para guardar documentos, o si alguien más sabía sobre sus problemas con Blackwood, es posible que alguien allí lo recuerde. La mañana siguiente, Jake y Elena se dirigieron al Hotel Menger mientras Miguel y Tom se encargaban de investigar en otros lugares. Miguel iría a la oficina de registros de propiedades para buscar información sobre las transacciones de Blackwood, mientras Tom investigaría en las cantinas donde los empleados de Blackwood podrían beber y hablar demasiado. El Hotel Menger era efectivamente impresionante, un edificio de 3 pisos con fachada de piedra caliza y balcones de hierro forjado. El lobby estaba decorado con muebles elegantes y alfombras persas, y el aire olía a tabaco fino y agua de colonia cara. Jake se sintió fuera de lugar inmediatamente, consciente de su ropa de trabajo y sus maneras rudas en un ambiente tan refinado. Pero Elena se movía con confianza natural, como si perteneciera allí. Recordó que ella había crecido en una familia próspera y sabía cómo comportarse en ese tipo de ambiente. Se acercaron al mostrador de recepción, donde un hombre delgado con bigote encerado los miraba con curiosidad apenas disimulada. Buenos días, dijo Elena con una sonrisa encantadora. Espero que pueda ayudarnos. Mi nombre es Elena Vázquez, y estoy tratando de localizar información sobre mi difunto padre, Diego Vázquez, quien se hospedó aquí hace aproximadamente 3 años. El recepcionista la estudió durante un momento. Señorita Vázquez, ¿verdad? Sí, recuerdo a su padre. Un caballero muy distinguido. Lamento su pérdida. Gracias, respondió Elena. Estoy tratando de resolver algunos asuntos de su herencia, y esperaba que pudiera decirme si dejó algo en custodia del hotel, o si tal vez habló con alguien del personal sobre dónde podría guardar documentos importantes. El recepcionista frunció el ceño. Es extraño que mencione eso. Su padre sí vino a hablar conmigo unos días antes de su accidente.
Parecía preocupado por algo. Jake sintió que su pulso se aceleraba. ¿Recuerda qué dijo? Mencionó que tenía documentos importantes que necesitaba mantener seguros. Le sugerí nuestra caja fuerte del hotel, pero dijo que necesitaba algo más discreto. ¿Le dio alguna sugerencia? El hombre dudó. Le mencioné que había un abogado en la ciudad, Samuel Hutchins, que ofrecía servicios de custodia de documentos para viajeros. El señor Hutchins tiene reputación de discreción. Elena y Jake intercambiaron una mirada. Era la primera pista real que habían encontrado. ¿Sabe dónde podríamos encontrar al señor Hutchins?, preguntó Elena. Su oficina está en Commerce Street, arriba del banco. Pero... El recepcionista bajó la voz. Debo advertirles que el señor Hutchins es muy particular sobre la privacidad de sus clientes. No es fácil convencerlo de que divulgue información. Entendemos, dijo Jake. Gracias por su ayuda. Mientras salían del hotel, Elena tomó el brazo de Jake. Tenemos que ser cuidadosos, murmuró. Si mi padre realmente dejó documentos con ese abogado, y si esos documentos contienen evidencia contra Blackwood, entonces Hutchins podría estar en peligro también. Jake asintió. O podría estar trabajando para Blackwood. Encontraron la oficina de Samuel Hutchins sin dificultad. Era un edificio de ladrillo de 2 pisos, con el banco en la planta baja y varias oficinas en el segundo piso. La puerta de vidrio esmerilado tenía grabado S. Hutchins, abogado en letras doradas. Jake golpeó la puerta y una voz desde adentro les dijo que pasaran. El interior de la oficina era sorprendentemente modesto, un escritorio de madera, estantes llenos de libros legales, y un hombre mayor de unos 60 años con cabello gris y anteojos, que los miraba con expresión cautelosa. Señor Hutchins, dijo Elena, mi nombre es Elena Vázquez. Creo que conoció a mi padre, Diego Vázquez, hace aproximadamente 3 años. El cambio en la expresión del abogado fue inmediato. Sus ojos se agrandaron y se quitó los anteojos para limpiarlos nerviosamente. Señorita Vázquez, dijo lentamente. He estado esperando que alguien viniera a preguntar por él. ¿Lo ha estado esperando? Hutchins se levantó y caminó hacia la ventana, mirando cuidadosamente hacia la calle antes de cerrar las cortinas. Su padre me dejó instrucciones muy específicas. Me dijo que si algo le pasaba, y si alguien con el apellido Vázquez venía a preguntar por él, debía entregarles ciertos documentos. Jake sintió una mezcla de esperanza y aprensión. ¿Qué tipo de documentos? Evidencia, respondió Hutchins simplemente. Evidencia de fraude, extorsión, y posiblemente asesinato. Su padre sabía que estaba en peligro cuando vino a verme. Elena se sintió pesadamente en una silla. ¿Por qué no fue a las autoridades después de que mi padre murió? Hutchins rió amargamente. ¿A qué autoridades? ¿Al sheriff que declaró que la muerte de su padre fue un robo? ¿Al juez que firma los documentos que Blackwood necesita para sus estafas? ¿Al alcalde que recibe donaciones generosas para su campaña? Está diciendo que todos están involucrados. No todos, admitió Hutchins. Pero lo suficientes como para que un abogado mayor como yo no pueda hacer mucho solo. He estado esperando a que apareciera alguien con más recursos. Jake se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de evidencia tenía mi padre? Hutchins se dirigió a una caja fuerte en la esquina de la oficina y comenzó a trabajar en la combinación. Contratos falsos, correspondencia que muestra la conspiración, registros financieros que prueban el fraude. Su padre era muy meticuloso. Sacó una carpeta de cuero marrón de la caja fuerte y la colocó sobre el escritorio. También tenía esto. Elena ahogó un grito. Era la carpeta que recordaba haber visto con su padre. Hay más, continuó Hutchins. Durante los últimos 3 años, he estado recopilando mi propia información sobre Blackwood. Otras víctimas, otros fraudes. Su padre no fue el primero, y sospecho que no fue el último. Jake abrió la carpeta y comenzó a examinar los documentos. Incluso con su educación limitada, podía ver las discrepancias que Elena había mencionado. Propiedades que aparecían registradas a nombre de Blackwood cuando deberían haber sido de la sociedad, transferencias de dinero que no coincidían con las inversiones reportadas. Esto es suficiente para arruinarlo, murmuró. En un mundo justo, sí, respondió Hutchins. Pero Blackwood tiene mucho poder. Necesitaríamos presentar esta evidencia a alguien en Austin, alguien fuera de su influencia directa. ¿Conoce a alguien así? Hutchins asintió lentamente. Hay un fiscal federal en Austin,
James M. C. Grady. Es nuevo en el cargo, vino de Washington. Blackwood aún no ha tenido tiempo de comprarlo o intimidarlo. Elena tomó la mano de Jake. ¿Crees que funcionará? Jake cerró la carpeta y la miró directamente a los ojos. Solo hay una manera de averiguarlo. Pero antes de que pudieran discutir más detalles, escucharon el sonido de varios caballos deteniéndose frente al edificio. Hutchins se dirigió rápidamente a la ventana y apartó ligeramente la cortina. «Maldición», murmuró. «Es Blackwood. Y no viene solo». Jake se dirigió a la ventana y miró hacia abajo. Un hombre mayor con traje caro estaba desmontando de un caballo negro, acompañado por 4 hombres que claramente no eran hombres de negocios. Tenían la apariencia de pistoleros, duros, alerta, con armas visibles. ¿Hay otra salida?, preguntó Jake rápidamente. Por la escalera trasera, respondió Hutchins, ya guardando documentos en una bolsa de cuero. Pero necesitan llevarse esto. Si Blackwood sospecha que tengo evidencia contra él. No necesitó terminar la frase. Jake tomó la bolsa y la carpeta mientras Elena se dirigía hacia la puerta trasera de la oficina. ¿Qué hay de usted?, preguntó Elena. Yo estaré bien, mintió Hutchins. Soy solo un abogado viejo. Ustedes son los que están en peligro real. Podían escuchar pasos pesados subiendo las escaleras del frente. Jake tomó la mano de Elena y se dirigieron hacia la escalera trasera, pero antes de llegar, se volvió hacia Hutchins. «Venga con nosotros», dijo urgentemente. Hutchins sacudió la cabeza. «Si desaparezco ahora, sabrá que les ayudé. Al menos de esta manera, puedo fingir ignorancia un poco más. Vayan. Lleven esa evidencia a Austin». Los pasos estaban ahora en el pasillo. Jake y Elena bajaron rápidamente por la escalera trasera, emergiendo en un callejón detrás del edificio. Podían escuchar voces desde arriba, la voz grave de un hombre mayor que asumieron era Blackwood, y la respuesta más suave de Hutchins. Se dirigieron rápidamente hacia la calle principal, tratando de mezclarse con la multitud. Jake sabía que tenían que encontrar a Miguel y Tom rápidamente y salir de la ciudad antes de que Blackwood se diera cuenta de lo que había pasado. Pero mientras caminaban entre la gente, Jake no pudo evitar mirar hacia atrás hacia el edificio que acababan de dejar. Hutchins había arriesgado mucho para ayudarlos, y Jake temía que el anciano abogado pagara un precio alto por esa ayuda. «Tenemos que darnos prisa», murmuró a Elena. «Algo me dice que nuestro tiempo se está agotando». Elena asintió, apretando su brazo. «Jake, si algo me pasa». «No va a pasar nada», interrumpió él firmemente. «Vamos a llegar a Austin, vamos a entregar esta evidencia, y vamos a asegurarnos de que Blackwood pague por lo que hizo». Pero mientras se dirigían hacia el lugar donde habían acordado encontrarse con Miguel y Tom, Jake no podía alejar la sensación de que lo más difícil estaba aún por venir. El viaje de San Antonio a Austin se convirtió en una carrera contra el tiempo. Jake había tomado la decisión de dividir el grupo. Él y Elena continuarían hacia Austin con la evidencia, mientras Miguel y Tom tomarían una ruta diferente para confundir a cualquier perseguidor. Era arriesgado separarse, pero Jake sabía que si Blackwood los alcanzaba a todos juntos, todo estaría perdido. Durante 2 días cabalgaron por senderos poco conocidos, evitando las rutas principales y deteniéndose solo lo necesario para descansar los caballos. Elena demostró ser una compañera de viaje resistente, nunca quejándose del ritmo agotador ni de las noches durmiendo bajo las estrellas. Fue durante la segunda noche, mientras compartían una fogata pequeña en una arboleda oculta, que finalmente hablaron sobre lo que había estado creciendo entre ellos. «Jake», dijo Elena suavemente, mirando las llamas danzantes, «cuando todo esto termine, ¿qué vas a hacer?». Jake removió las brasas con un palo, considerando la pregunta. «Supongo que volveré al rancho. Es lo único que conozco realmente». «¿Y si decidiera no regresar a México inmediatamente?». Jake levantó la mirada, encontrando sus ojos en la luz dorada del fuego. «¿Por qué te quedarías?». Elena bajó la mirada, claramente luchando con sus propias emociones. «Porque en estas últimas semanas, he encontrado algo que pensé que había perdido para siempre». «¿Qué es eso?». «Esperanza», respondió simplemente. «Y algo más». Jake sintió que su corazón se aceleraba. «Elena». «Sé que es complicado», continuó ella rápidamente. «Sé que vengo con problemas, con un pasado. Sé que lo que siento podría ser solo gratitud, o el miedo a estar sola otra vez». Jake se acercó a ella, tomando suavemente sus manos. «¿Y qué sientes?».
Elena lo miró directamente a los ojos. Siento que por primera vez en 3 años, no tengo miedo del futuro. Siento que contigo podría construir algo nuevo, algo real. Jake sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que había estado contenido durante mucho tiempo. Elena, desde el momento en que te vi en esa plataforma, supe que mi vida había cambiado. No fue solo compasión lo que me hizo levantar la mano. Fue algo más profundo. ¿Qué? Fue como si mi alma reconociera la tuya, dijo simplemente. Como si hubiera estado esperando sin saberlo. Elena sonrió, las primeras lágrimas de felicidad que Jake había visto en sus ojos. ¿Y después de Austin? ¿Después de que todo esto termine? Después de Austin, dijo Jake, acercándose más, esperaba que pudiéramos escribir una nueva historia juntos. Una donde nadie sea propiedad de nadie más, donde seamos socios en todo. Cuando se besaron, fue con la ternura de 2 personas que habían encontrado algo inesperado en medio del caos. El fuego crepitó suavemente mientras se abrazaban, ambos sabiendo que sin importar lo que pasara en Austin, habían encontrado algo que valía la pena proteger. Llegaron a Austin al atardecer del tercer día, polvorientos y cansados pero determinados. La ciudad era más grande y más civilizada que San Antonio, con edificios gubernamentales impresionantes y calles más ordenadas. Jake se dirigió directamente a la oficina del fiscal federal, esperando que James M. C. Cready aún estuviera allí. Tuvieron suerte. M. C. Cready era un hombre de unos 40 años, alto y delgado, con ojos inteligentes y una manera directa de hablar que inmediatamente inspiró confianza. Escuchó su historia sin interrumpir, examinando cuidadosamente cada documento que le presentaron. Esto es muy serio, dijo finalmente, cerrando la carpeta. Si estos documentos son auténticos, tenemos evidencia de fraude federal, conspiración, y posiblemente asesinato. ¿Son suficientes para arrestar a Blackwood?, preguntó Elena. M. C. Cready asintió lentamente. Creo que sí. Pero necesito tiempo para verificar algunos de estos documentos, para construir un caso sólido. Blackwood tiene muchas conexiones, y si vamos contra él, tenemos que asegurarnos de que no puede escabullirse por tecnicismos legales. ¿Cuánto tiempo necesita?, preguntó Jake. 1 semana, tal vez 2. Tendré que enviar telegramas a Washington, verificar algunos registros, hablar con testigos. Elena frunció el ceño. ¿Y mientras tanto? Blackwood sabe que estamos investigándolo. No va a quedarse sentado esperando. M. C. Cready se levantó y caminó hacia la ventana, considerando el problema. Tienen razón. Necesitarán protección. Puedo asignarles algunos marshals federales. Jake sacudió la cabeza. Con respeto, señor M. C. Cready, los marshals son buenos para algunos trabajos, pero donde vamos, necesitamos gente que entienda el terreno. ¿A dónde van? De vuelta al rancho, respondió Jake. Es territorio que conocemos, con gente en la que confiamos. Podemos defendernos mejor allí. M. C. Cready asintió. Muy bien. Pero manténganse en contacto. Y si algo pasa, si Blackwood hace algún movimiento, envíen un telegrama inmediatamente. El viaje de regreso al rancho Double J fue más relajado. Miguel y Tom los habían precedido por un día y ya habían informado a Sam sobre los acontecimientos en San Antonio y Austin. El viejo ranchero había tomado medidas inmediatas, había enviado a algunos de los vaqueros más jóvenes a visitar ranchos vecinos, había revisado las armas, y había establecido turnos de vigilancia. No sé exactamente qué va a intentar Blackwood, había dicho Sam, pero estaremos listos para recibirlo. Durante los siguientes días, la vida en el rancho continuó con una normalidad superficial. Jake y Elena trabajaban lado a lado durante el día, y por las noches planeaban su futuro juntos. Habían decidido casarse tan pronto como el asunto de Blackwood estuviera resuelto, y Sam había ofrecido construir una casa para ellos en una parcela de tierra al norte del rancho principal. Pero la tranquilidad no duró mucho. El 5.º día después de su regreso de Austin, uno de los vigilantes cabalgó rápidamente hacia la casa principal. Jinetes acercándose desde el sur, gritó. Al menos 8 hombres, y vienen armados. Jake tomó su rifle y se dirigió al porche, con Elena y Sam a su lado. En la distancia, podían ver la nube de polvo que levantaban los caballos que se acercaban. Es él, murmuró Elena. Es Blackwood. Jake asintió grimly. Miguel, Tom, tomen posiciones en el granero. Sam, tú y Marta vayan a la casa. Elena, quiero que te escondas en el sótano. No, respondió Elena firmemente.
No voy a esconderme. Este hombre mató a mi padre. Tengo derecho a estar aquí cuando finalmente enfrente las consecuencias. Jake quería protestar, pero algo en sus ojos le dijo que sería inútil. Elena había encontrado su coraje, y no iba a retroceder ahora. Los jinetes se detuvieron a unos 50 metros de la casa. El hombre al frente era claramente Theodore Blackwood, mayor, bien vestido incluso para cabalgar, con una expresión de arrogancia fría. Los hombres que lo acompañaban eran pistoleros profesionales, sus manos descansando casualmente cerca de sus armas. Jake Morrison, gritó Blackwood. Creo que tiene algo que me pertenece. Jake se adelantó unos pasos, su rifle en las manos pero no apuntando directamente. No tengo nada que le pertenezca, Blackwood. Tiene documentos robados de mi oficina. Y tiene a una mujer que legalmente me debe dinero. Elena se adelantó, su cabeza erguida con orgullo. No le debo nada. Usted mató a mi padre y robó su dinero. Blackwood rió, un sonido frío y desagradable. Su padre era un ladrón mexicano que trató de extorsionarme. Consiguió lo que merecía. La confesión casual hizo que Jake sintiera una ira blanca y caliente. Acaba de admitir asesinato frente a testigos. ¿Qué testigos?, respondió Blackwood con arrogancia. Veo un mexicano ladrón, un cowboy metiche, y algunos peones que no le importan a nadie. No creo que alguien vaya a creer su palabra contra la mía. Fue entonces cuando se escuchó el sonido de más caballos acercándose. Pero estos venían del este, no del sur. Jake miró y sintió una oleada de alivio. Era James McCready, acompañado por 6 marshals federales. Blackwood se volvió, claramente sorprendido por la llegada de las autoridades federales. Su expresión de confianza vaciló por primera vez. McCready cabalgó hasta detenerse entre los dos grupos, su insignia federal claramente visible. Theodore Blackwood. Está bajo arresto por fraude federal, conspiración y asesinato. Esto es ridículo, gritó Blackwood. No tienen jurisdicción aquí. Me temo que se equivoca, respondió McCready calmadamente. El fraude postal es un crimen federal. El asesinato en relación con actividades criminales federales también es de nuestra jurisdicción. Uno de los pistoleros de Blackwood movió la mano hacia su arma, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que estaba rodeado. Los marshals habían posicionado sus caballos estratégicamente, y Jake, Tom y Miguel también tenían sus armas listas. Además, continuó McCready, acabo de escucharlo confesar el asesinato de Diego Vázquez. Eso simplifica considerablemente mi trabajo. Blackwood miró a su alrededor, claramente calculando sus opciones. Pero estaba superado en número y sin lugar para escapar. Hombres, dijo a sus pistoleros, bajen las armas. Esto no ha terminado. Pero Jake sabía que sí había terminado. Cuando los marshals esposaron a Blackwood y a sus hombres, cuando leyeron los cargos formales, cuando cargaron a todos en un vagón para transportarlos de vuelta a Austin, Jake supo que finalmente había terminado. Elena se acercó a él y tomó su mano mientras veían desaparecer el vagón en la distancia. ¿Se acabó?, preguntó suavemente. Se acabó, confirmó Jake, atrayéndola hacia él. Tu padre puede descansar en paz ahora. Elena asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Y nosotros podemos empezar a vivir. Sam se acercó a ellos, sonriendo. Entonces, ¿cuándo es la boda? Jake miró a Elena, que sonrió a través de sus lágrimas. ¿Qué te parece el próximo sábado? Me parece perfecto, respondió ella. Mientras el sol se ponía sobre el rancho Double J, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Jake abrazó a la mujer que había encontrado en las circunstancias más inesperadas. Habían comenzado como extraños unidos por un acto impulsivo de compasión, pero habían terminado como compañeros unidos por amor, justicia, y la promesa de un futuro construido sobre la verdad. La historia de Elena había comenzado con pérdida y tragedia, pero terminaba con esperanza y nuevos comienzos. Y Jake sabía que aunque había gastado todos sus ahorros en ese mercado de esclavos en San Antonio, había hecho la mejor inversión de su vida. No había comprado una esclava. Había encontrado a su compañera de vida, y juntos habían encontrado justicia para aquellos que ya no podían luchar por sí mismos. El rancho se extendía ante ellos, bañado en la luz dorada del atardecer, prometiendo días de trabajo honesto, noches tranquilas, y una vida construida sobre los valores que ambos habían aprendido a valorar: dignidad, justicia y amor. Epílogo. 6 meses después,
Jake y Elena Morrison recibieron una carta de James M. C. Creedy informándoles que Theodore Blackwood había sido condenado a 30 años de prisión. Sus propiedades habían sido confiscadas para compensar a sus víctimas, y varios funcionarios corruptos habían sido removidos de sus cargos. Elena había usado parte del dinero recuperado para traer a su madre y hermano menor de México, y ahora toda la familia vivía en el rancho que Sam había expandido para acomodarlos. Jake había comprado finalmente su propia parcela de tierra, adyacente al rancho de Sam, donde él y Elena criaban ganado y construían el futuro que habían soñado. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Diego Vázquez, Elena visitaba su tumba en San Antonio, ahora marcada con una lápida digna que Jake había mandado hacer. Llevaba flores silvestres del rancho y le contaba a su padre sobre la vida que había construido, sobre la justicia que finalmente había encontrado, y sobre el amor que había nacido de las cenizas de la tragedia. La historia del cowboy que accidentalmente compró una mujer en un mercado de esclavos se convirtió en leyenda en los pueblos cercanos, pero no como Jake y Elena esperaban. No se recordaba como una historia sobre compra y venta, sino como una historia sobre un hombre que arriesgó todo por hacer lo correcto, y una mujer que nunca perdió su dignidad a pesar de las circunstancias más difíciles. Los niños del pueblo escuchaban la historia y aprendían que a veces la justicia llega de maneras inesperadas, que el amor puede florecer en los momentos más oscuros, y que una sola decisión valiente puede cambiar no solo una vida, sino el destino de una familia entera. En el porche de su casa nueva, construida con madera del bosque local y piedra del río cercano, Jake y Elena se sentaban cada noche a ver el atardecer. Sus manos, una callosa por años de trabajo con ganado, la otra marcada por la supervivencia y la perseverancia, se entrelazaban mientras planificaban el día siguiente, discutían los problemas del rancho, o simplemente disfrutaban del silencio que empaña Nebel. A veces, cuando el viento soplaba desde el sur, Elena creía poder escuchar la voz de su padre en el susurro de las hojas, diciéndole que estaba orgulloso de la mujer en que se había convertido, de la justicia que había ayudado a traer, y del amor que había encontrado en el lugar más inesperado. Y Jake, mirando a la mujer que había transformado su vida solitaria en algo lleno de propósito y alegría, sabía que aquel día en San Antonio no había sido un accidente. Había sido el destino, guiándolos a ambos hacia la vida que estaban destinados a compartir. El rancho Morrison prosperó en los años siguientes, conocido no solo por la calidad de su ganado, sino por ser un lugar donde cualquier persona, sin importar su origen o circunstancias pasadas, podía encontrar trabajo honesto y un nuevo comienzo. Elena estableció una escuela pequeña para los hijos de los trabajadores, enseñándoles en español e inglés, asegurándose de que tuvieran las herramientas para construir futuros mejores. La justicia que habían buscado para Diego Vázquez se había convertido en algo más grande, una nueva forma de vida basada en la dignidad, el respeto mutuo, y la creencia de que cada persona tenía derecho a escribir su propia historia. Y cuando los visitantes preguntaban sobre el comienzo de todo, Jake siempre sonreía y decía, no fue un accidente. Fue el día en que aprendí que a veces tienes que arriesgar todo lo que tienes para ganar todo lo que realmente importa. Elena agregaba, tomando su mano, y fue el día en que descubrí que la libertad verdadera no es solo no ser propiedad de nadie más. Es encontrar a alguien con quien elegir compartir tu vida, día tras día, por amor. El sol se ponía una vez más sobre Texas, pero para Jake y Elena Morrison, cada atardecer no era un final, sino la promesa de un nuevo amanecer lleno de posibilidades infinitas.